Bien, vamos a ver las distribuciones de probabilidad y vamos a ver hoy la distribución normal. Bien, este es un ejemplo de la distribución normal. Dice, la estatura promedio de los empleados de una empresa muy grande. También aquí podemos tener varios contextos, por ejemplo, la medida promedio de barras extruidas de aluminio, el precio promedio de una cápsula de suplemento alimenticio, etcétera. Bien, es de 1.65 metros o gramos con una desviación estándar de 6.2 centímetros o 6.2 gramos. Suponga una distribución normal y determine qué porcentaje de los empleados de las barras o de las cápsulas miden o pesan más de 1.57 metros o gramos, menos de 1.70 metros o gramos y entre 1.57 metros o gramos y 1.70 metros o gramos. Bien, entonces la media que tenemos o los datos que tenemos es la media de 1.65, la desviación estándar de 6.2 para centímetros, pero 0.062 para metros, entonces hay que hacer la conversión. Y bien, aquí no nos dan Z. Z, recuerden que es un parámetro que calculamos en la distribución normal. Si ustedes ven las fórmulas y ven también la tabla de distribución normal. Entonces, si sustituimos, por ejemplo, aquí me piden 1.57. Si sustituyo el valor que es X y los datos que me dan, obtengo que Z es menos 1.29. Este 1.29 yo lo ubico en la tabla de distribución normal y entonces puedo observar que el área que me otorga con respecto a este Z, según las tablas, es de 0.4015. De hecho, aquí les puse tablas. Bien, entonces lo que me está diciendo es este parámetro, que es 1.57, y lo que me dice es más de. Entonces, al decirme más de, yo ubico el promedio, es 1.65, y 1.57 yo lo ubico antes de 1.65. Y como el inciso A me dice más de, entonces me voy a mover hacia la derecha. Y entonces sombreo toda esta parte. Recuerden que la tabla de distribución normal me indica que la mitad de la gráfica le corresponde a 0.5 y yo en tablas encontré que el área que le corresponde a esta Z, que es de menos 1.29, es 0.4015. Entonces lo que observo yo en mi gráfica es que las voy a sumar, porque tengo sombreado toda esta parte, tanto la mitad como esto que calculé. Entonces me va a dar un área total de 0.9015 y esta es la probabilidad, 90.15%. Eso es con respecto al inciso A. Con respecto al inciso B, me dice menos de 1.70. Voy a hacer lo mismo, voy a calcular, pero ahora la X va a cambiar, entonces mi Z obviamente va a cambiar, y resulta que es de 0.8. Bien, pero para saber si yo tengo que sumar 0.5, restar o no hacer nada, pues tengo que graficar. Bien, entonces ahora ubico 1.70, está después de 1.65 y lo que me dice el enunciado es menos de 1.70, entonces voy a sombrear hacia la parte izquierda. También estoy sombreando la mitad de la gráfica o la mitad de la curva de la distribución normal, entonces es 0.5 y le voy a añadir esta otra área, por lo tanto también le estoy sumando. Esa área, de acuerdo a las tablas, a esta Z me dio de 0.2881. Entonces, al sumarlo voy a tener 0.7881, lo que me representa una probabilidad de 78.81%. Bien, finalmente me piden que sea entre 1.57 y 1.70. Ubico 1.57, ubico 1.70 y observo que estos dos valores, ninguno de los dos abarca toda la mitad de la gráfica. Bien, entonces estos valores ya los tenía, ya los había calculado y entonces lo que voy a hacer es sumarlos.
y me va a dar 0.6896 que resulta o lo traduzco a una probabilidad de 68.96%.